Bienvenidos sean todos ustedes al universo del misterio, del terror y lo paranormal. Desconéctate del día a día y acompáñame a un capítulo más donde relataremos las historias más escalofriantes suscitadas en la carretera. Déjate sorprender por estos relatos basados en hechos reales. Imagina vivir en carne propia los sucesos que presentamos a continuación. Sin más preámbulos, iniciemos. Historia número 1. El viaje maldito. Me llamo Armando, soy originario de un estado del centro de México llamado Querétaro. Actualmente tengo 27 años y a la fecha cumplí 2 años trabajando en una empresa constructora de mi ciudad. Los sucesos paranormales incluidos en esta historia ocurrieron en una noche de abril del año pasado. Todo derivado de un favor especial que realicé a solicitud de mi jefe. Recuerdo haber recibido una llamada durante la noche pidiéndome que le ayudara a transportar una caja a un estado cercano de mi residencia. Esta debía ser entregada a sus familiares en Celaya. Esta localidad es muy cercana a la ciudad de Querétaro, por lo que sin ninguna objeción acepté apoyarlo. Él me comentó que le acababan de avisar que tenía que salir muy de madrugada el día siguiente y que me tenía la suficiente confianza para pedirme el apoyo. De inmediato me dirigí a recoger el paquete para enfilarme hacia el destino. Pasada la medianoche ya estaba saliendo de mi ciudad para tomar la carretera. Fue en ese momento donde empezaron a suceder los eventos paranormales. Las primeras manifestaciones que escuché fueron pequeños toquecillos en la chapa del vehículo, tal como si alguien lo hiciera con el afán de llamar la atención. Miré los espejos al asiento trasero, hacia la izquierda, hacia la derecha, en fin, me cercioré de tratar de encontrar la fuente de esto, sin encontrar justificación alguna. Un par de kilómetros más adelante, los sonidos ya iban en incremento con tal intensidad que comprendí que estaba sucediendo algo muy extraño en el interior del vehículo, y no se trataba de algún detalle relacionado con el movimiento en la carretera. En un tema de este tipo, siempre buscamos la lógica para dar una explicación. Recuerdo haberme dicho a mí mismo que todo era una creación de mi imaginación, culpando a la falta de descanso. Afortunadamente, estos sonidos de repente cesaron. Todo regresó a la normalidad por un par de kilómetros. Comenzaba a relajarme cuando escuché un fuerte impacto sobre la puerta de la cajuela que retumbó en todo el interior. Fue tal mi impresión que pisé el freno bruscamente. Gracias a Dios, no venía ningún vehículo atrás de mí. De lo contrario, con la maniobra tan imprudente que había realizado, seguramente hubiera tenido un grave accidente por alcance, quizás con consecuencias fatales. Debido al frenado tan intempestivo, la guantera del coche se abrió, dejando caer varios crayones pertenecientes a mi hijo. Estos cayeron en el asiento del acompañante. Yo me encontraba perplejo por completo, aún sin comprender qué era lo que estaba pasando. Recuerdo perfectamente que al estar detenido, empecé a sentir que la temperatura disminuía consistentemente. Un escalofrío en la espalda me recorrió. Un sombrío presentimiento me indicaba que lo que sucedió no se encontraba nada bien. Un instante después, recordé la caja que traía en la cajuela. Podría haberse dañado, por lo que la bajé del auto rápidamente para revisarla. Por suerte estaba intacta. Decidí retirarla de la cajuela para pasarla al frente y acomodarla en el interior trasero de mi auto, pensando que podría estar más segura dentro del habitáculo. Acto seguido, subí de nueva cuenta al auto, lo encendí, pero al mirar el retrovisor, en el parabrisas vi algo que me horrorizó desmesuradamente. En el parabrisas frente al asiento del copiloto estaban torpemente escritas las palabras "Buenas noches", escrito por dentro con uno de los crayones de mi hijo. Salí del vehículo completamente asustado, desconcertado, caminaba de un lado a otro, trataba de digerir qué carajos estaba pasando. Desafortunadamente, faltaban aún varios kilómetros para llegar a mi destino. En ese momento, vinieron a mi mente las palabras que me dijo mi jefe pidiéndome que no le fallara. No tuve más que subir de nuevo y reiniciar el viaje ignorando lo que había visto. No pensé en otra cosa más que comenzar a rezar. Desconozco cuántos Padres Nuestro y Ave María habré rezado.
Rogaba por llegar lo antes posible a mi destino. Hasta llegué a pensar en quedarme en un hotel pensando que con el descanso todos estos eventos desaparecerían. Sin embargo, fue todo lo contrario. Las cosas se empezaron a empeorar. Las suaves e inconfundibles risas de un niño resonaban en el interior del auto. Las podía escuchar a unos 50 centímetros de mi oído izquierdo. De repente, la manija del copiloto comenzó a moverse como si alguien jugueteara con ella. Y por si no fuera poco, un aroma a tabaco se impregnó en el ambiente, agregado al frío que se sentía. Yo tiritaba, tenía la boca seca, les juro que pensé que me había vuelto loco. Seguía mi camino acelerando para poder llegar lo más pronto posible. Mientras las risas del supuesto niño cada vez eran más fuertes, me encontraba completamente invadido por el pánico. El corazón latía de manera frenética. En ese momento no pude más y grité maldiciendo que me dejaran en paz. Un par de segundos después, la manija se quedó quieta. Las risas callaron, pero un leve llanto infantil sonó e inmediatamente sentí el esplendor de una bofetada en mi cara. Esto me dejó atónito. Por suerte, no pasó 1 o 2 minutos después que llegué a mi destino, aturdido, en pánico, con tanto miedo que seguía temblando. La familia de mi jefe ya se encontraba esperándome en la entrada de la ciudad. Mi jefe les había descrito mi vehículo, por lo que me reconocieron e hicieron señas. Me agradecieron muy amablemente, además de darme una generosa propina. Curiosamente no me hablaron mucho ni me preguntaron por mi estado, aunque estoy seguro que cuando llegué estaba pálido, desencajado y con un semblante trastornado. Ni siquiera me preguntaron si me encontraba bien o si había sucedido algo. Ya solo les ayudé a bajar la caja, la entregué en mano y acto seguido subieron a sus vehículos alejándose rápidamente. Me tomé unos minutos para tomar un poco de aire, repasando lo sucedido aún incrédulo de la vivencia y esperando que no sucediera nada similar a mi regreso. Decidí manejar lo antes posible, ya sin importar que pudiera suceder de nuevo. Por suerte, todo se normalizó y regresé a casa sin contratiempos. Ya en casa, tratando de relajarme, recibí la llamada de mi jefe preguntando si todo había salido bien. Nunca pensé en contarle lo sucedido, solo atiné a decirle que realicé la entrega en mano como lo habíamos acordado, a lo que él me contestó lo mucho que me lo agradecía, entre muchas otras cosas. Agregando entre la plática que en esa caja que había transportado contenía las cenizas de 2 personas, un abuelo y su nieto. Con este comentario, ya todo tenía sentido para mí y comprendí el origen de las manifestaciones. Como les comenté, no consideré prudente decirle esto a mi jefe, por lo que nunca supe quiénes eran estas personas. Pero lo que sí es un hecho es que ese niño jugó conmigo y el abuelo me abofeteó cuando lo insulté. Realmente fue una experiencia que no quisiera repetir. Lógicamente, por la confianza con mi jefe, no cuestioné el contenido, pero si volviera a hacer un favor a quien fuera, preguntaría específicamente cuál es el contenido de cualquier paquete. ¿Qué te ha parecido este relato que nos comparte nuestro amigo Armando? Déjame en tus comentarios tu opinión. En lo personal, considero que fue un suceso poltergeist muy impresionante, por lo que hay que tener cuidado con los favores que hacemos, de lo contrario, podrías llevarte una gran sorpresa. Estimado espectador, recuerda que puedes enviarme tus relatos a la dirección de correo electrónico que dejo en la descripción, así como en el primer comentario. Será muy grato ponerle mi voz y publicarlo lo antes posible. No olvides suscribirte. Mientras tanto, continuemos con el siguiente relato. Espero que lo disfrutes. Historia número 2. Esto solo pasa en las carreteras de México. Quisiera compartirles esta historia. Me llamo Ignacio, soy del estado de Durango, México. Lo que voy a relatarles a continuación me sucedió regresando de Saltillo, Coahuila. Estaba acompañado de mi hermano Aarón, ya que gracias a él puedo contarles lo sucedido. Fue una madrugada inolvidable del mes de agosto del año 2013. En esa ocasión yo venía al volante. El motivo de la visita obligada a dicha ciudad obedecía a cuestiones familiares, ya que mi hermano se había separado hacía poco de quien fuera su esposa. Yo lo acompañé para poder apoyarlo en lo que fuera necesario, ya que además de todo había asuntos legales por la custodia de su único hijo. La muy desdichada se mudó a ese lugar, privándolo de sus derechos como padre del niño. En el trayecto
Comentábamos los detalles referentes a su separación, de cómo esta mujer permitió que su madre la manipulara, lo que orilló a la separación y término de la relación entre ambos. Como imaginarán, el ambiente que estaba presente era muy deprimente. En muchos aspectos trataba de apoyar a mi hermano, pero el duelo por la separación y la molestia de las acciones de la madre de su hijo no era un tema fácil de manejar. Mi teléfono marcaba las 11:37 de la noche cuando lo revisé. Puedo recordar con exactitud porque justo después de revisar la hora, Aarón me hizo un comentario que me dejó muy sorprendido. Me confesó que su suegra se dedicaba al ocultismo y magia negra. En resumen, que era una bruja. En cuanto mi hermano se enteró, le solicitó a su ahora ex esposa mantener lo más alejado posible al niño de ella, ya que le desagradaba demasiado que su suegra se le acercara, por lo que al final de cuentas, alejarla de su nieto influyó en la separación. Por supuesto que comprendí las palabras que me decía Aarón, aunque yo no creía en esas cosas, pero al ver la manera en que me lo contaba, no dudé de sus palabras y sin chistar le di la razón. De repente, aunque no entiendo muy bien cómo es que pasó o de dónde salió esa cosa, solo apareció. Todo fue sorpresivo. Mi hermano y yo vimos pasar un tráiler en el sentido contrario a nosotros. Claramente donde transitábamos era una carretera de doble sentido, de carril y medio por lado. Segundos después de que pasó el tráiler, solo estábamos nosotros. Entonces todo se volvió oscuro. La temperatura bajó de manera estrepitosa. Se presentó un tipo de bruma oscura y densa. Esta contaminó el aire del interior dejándome mareado. De repente, el estallido del parabrisas con un sonido hueco. Sea lo que haya chocado, debió de ser algo muy pesado, porque estaba completamente partido. Esto ocasionó que perdiera el control del carro, mientras mi hermano gritaba «¡Frena! ¡Frena!». Mareado y aturdido, pisé el freno a fondo, tratando de no desmayarme. Salimos del camino, quedando una parte en el acotamiento y otra afuera. Por unos instantes había perdido la conciencia, pero un fuerte estruendo me despertó. Al abrir los ojos tenía mi frente apoyada sobre el volante. Estaba lleno de vidrios y varios cortes en el cuerpo. No alcancé a enderezarme cuando volví a escuchar un fuerte estruendo. De inmediato identifiqué que se trataban de disparos de un arma. Miré hacia el asiento del copiloto y mi hermano no estaba. Una tercera detonación ya me puso en alerta máxima. Con esto pude reaccionar, por lo que decidí salir del vehículo para buscarlo. Al abrir la puerta, el regreso de mi hermano me interrumpió. Se subió al carro. Yo volví al volante y desesperado me dijo: «Arráncate de volada, hay unos delincuentes que nos quieren asaltar». Al instante obedecí. Tuve que sacar la cabeza por la ventanilla para poder ver el camino, ya que el parabrisas estaba destrozado y la visibilidad era muy reducida. Mientras nos alejábamos, vi a una anciana parada al costado de la carretera con un rostro de odio mirando cómo nos alejábamos. No tengo muy claro cómo fue que pasó. Después de alejarnos, la adrenalina bajó un poco y me sentí aturdido. Solo recuerdo a mi hermano gritándome: «No te detengas, písale, no te detengas y no te vayas a desmayar de nuevo. Aguanta un poco más, porque más adelante ya estaremos a salvo». Y eso fue lo último que recuerdo. Al abrir los ojos, estaba en un hospital. Mis padres a un lado llorando desconsolados. A mí me encontraron dentro del carro unos kilómetros más adelante en medio de la carretera con el coche cerrando el paso a ambos sentidos. Mi hermano no estaba conmigo. Él fue encontrado sin vida donde habíamos salido de la carretera, ahí donde escuché los disparos. Tristemente, tenía 3 heridas de bala en su pecho. La expresión de su cara presentaba un horror indescriptible. La autopsia reveló que su fallecimiento fue en el mismo lugar donde recibió el último disparo en su cabeza. Aarón, ya sin vida, regresó a mi lado para sacarme de ahí, pidiéndome que huyera del lugar, salvando mi vida. Sin embargo, aquella mujer al lado de la carretera sigue siendo un misterio para mí, aunque ustedes sacarán sus propias conclusiones de quién se trata. Trato de no guardar rencor en mi corazón, porque sé que el juicio de Dios será justo y esa mujer las pagará en el infierno por una eternidad. ¿Qué te han parecido estas aterradoras experiencias? Todas están basadas en hechos reales. Déjame tu opinión en los comentarios. Dale me gusta si fue de tu agrado. No olvides mandarme tus relatos a la dirección de correo electrónico que dejo en la descripción. Será un placer adaptarlo y ponerle mi voz para publicarlo lo antes posible.
Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y recuerda que esto fue el Misteriverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.